Capítulo 180. Prueba del dios dragón. Este era un altiplano seco y estéril. Mirando hacia afuera, los alrededores estaban llenos de montañas de pendientes empinadas que se adentraban en el mar de nubes. La cordillera circundante rodeaba el área, convirtiendo este lugar en una tierra inescapable y aislada, donde incluso la mitad de los rayos de luz emitidos eran bloqueados. Yun-che, quien pasó por la puerta de la prueba y entró en este lugar, miró a su alrededor y frunció el ceño. La plataforma en la que estaba parado era muy pequeña. Era tan pequeña que incluso podía ver los extremos de la plataforma desde su posición actual. La longitud de la plataforma no era más de un cuarto de kilómetro, y su ancho era apenas de 100 metros. Los alrededores eran todas montañas, por lo que básicamente no había caminos por los que caminar. Y todas las cumbres de las montañas parecían estar ocultas entre las nubes, incluso si alguien pensara en escalar hasta la cima de una de ellas, era absolutamente imposible hacerlo. Libérame. La pequeña hada, que estaba en su abrazo, emitió una voz frágil, e incluso su brazo derecho, la única extremidad que podía mover libremente, estaba haciendo un ligero esfuerzo. Yun-che sabía que no estaba acostumbrada, o, para ser exactos, odiaba absolutamente el contacto con los hombres. Se arrodilló, sacó una manta de color rosa claro y la colocó en el suelo. Después de eso, colocó a la pequeña hada sobre ella y dijo suavemente: No tienes que preocuparte, a menos que sea absolutamente necesario, no te tocaré casualmente. Actualmente, ya hemos entrado en los terrenos de prueba del dios dragón. No importa si estás dispuesta o no, nuestros destinos actuales ya están completamente conectados. Si pasamos con éxito esta prueba, ambos podremos vivir e incluso obtener enormes beneficios. Si fallamos, entonces ambos moriremos. Pero, antes de nuestro fracaso, definitivamente no debes tener el pensamiento de morir, y trabajar duro para mantenerte con vida, ¿de acuerdo? Porque esto no es solo una prueba mía, sino una prueba que nos pertenece a ambos y se relaciona con ambos nuestros destinos. Espero que puedas darme fuerza y darte a ti misma esperanza. Esperanza no solo de poder seguir viviendo, sino de tener una recuperación completa de tus venas y meridianos profundos, e incluso de entrar directamente en el reino profundo del emperador. Desde joven, la pequeña hada tenía las cualificaciones para llegar a la cima absoluta, y nadie de su misma edad podía enfrentarse a ella. Aún no había llegado a la mediana edad, pero ya estaba a medio paso del reino profundo del emperador. Básicamente pasó la mayor parte de su vida siendo admirada y mirada hacia arriba. Estaba acostumbrada a estar en alturas donde nadie ni siquiera soñaría, y poderosamente, con orgullo, mirar hacia abajo a los demás. Pero ahora, como una niña pequeña siendo tranquilizada, estaba siendo consolada por Yun-che. No estaba acostumbrada, ni podía explicar el tipo de sentimiento que sentía en ese momento. Cerró los ojos y no dio ninguna otra respuesta, pero el pensamiento de la muerte en su corazón ya había desaparecido silenciosamente hace mucho tiempo. ¿De verdad tomaste mi manta y se la diste a otra chica? ¿No tienes miedo de que me enoje?, dijo Yasmín un poco gruñona. Yasmín dijo un poco gruñona. Yasmín, tienes un gran corazón, así que definitivamente no te preocuparás por un asunto tan pequeño. Una vez que regrese a la ciudad imperial del viento azul, definitivamente te compraré una mejor. Yasmín resopló fríamente. If. Podemos hablar de eso de nuevo una vez que puedas regresar a la ciudad imperial del viento azul con tu vida intacta. De hecho, insististe en traer a esta mujer a los terrenos de prueba. Realmente no sé en qué estás pensando. No solo aumentará la dificultad, sino que definitivamente estarás distraído por ella. Este es el juicio del dios dragón. Su nivel de dificultad es algo imposible de imaginar. En mi estado actual, no puedo usar ni una onza de mi fuerza. Estás solo. La voz de Yasmín estaba llena de amargura. En sus ojos, la decisión de Yun-che de llevar a Little Fairy a los terrenos de prueba era sin duda un movimiento en busca de la muerte.
pero con su comprensión de la personalidad de Yun-che en el año que había estado con él, este movimiento suyo no fue en lo más mínimo inesperado para ella. En los cielos de arriba, la voz del dragón azul primordial resonó de repente. Bienvenidos a los terrenos de prueba del dios dragón, dos jóvenes humanos. En esta prueba, habrá un total de 3 etapas. Donde ustedes dos están ahora, es donde se llevará a cabo la primera etapa. Delante de ustedes, está la única entrada a donde se llevará a cabo la segunda etapa. Derroten a todos los guerreros dragón de piedra en este lugar y la entrada se abrirá naturalmente. Les deseo a los dos la mejor de las suertes. Cuando la voz del dragón azul primordial desapareció, delante de Yun-che, 2 bolas de luz amarillo sucio empezaron a parpadear. Yun-che dio un paso adelante rápidamente y con sus 2 manos empuñó la espada colosal del soberano horizontalmente delante de él. La luz amarilla se dispersó y 2 figuras aparecieron ante los ojos de Yun-che. Sus cuerpos no eran diferentes de los de una persona promedio, pero parecían estar tallados en piedra y parecían increíblemente firmes. Sus cabezas parecían medio humanas y medio dragón. Sostenían una lanza de piedra en una mano y un escudo de piedra en la otra, mientras sus pares de ojos inexpresivos se fijaban firmemente en Yun-che. ¿Son estos los guerreros dragón de piedra de los que habló el dragón azul primordial? La alerta de Yun-che en su corazón se elevó, pero inmediatamente después, su corazón se calmó. Porque no sintió ninguna señal de intimidación en el aura de fuerza emitida por los 2 guerreros dragón de piedra. Su fuerza probablemente está en el 4.º nivel del verdadero reino profundo, igual que tú. Dijo Yasmín. Los 2 guerreros dragón de piedra ya habían comenzado a moverse y se dirigían directamente hacia Yun-che. Sus cuerpos parecían pesados, ya que sus pasos eran excepcionalmente ensordecedores. Enfrentar enemigos del mismo nivel al mismo tiempo, para un practicante promedio, era realmente muy difícil. Sin embargo, para Yun-che, fundamentalmente no era lo más mínimo intimidante. Porque él, que poseía 4 grandes habilidades divinas en un solo cuerpo, podía eliminar completamente a oponentes del mismo nivel en un instante. Yun-che esperó a que los 2 guerreros de dragón de piedra se acercaran y barrió su espada, que era incluso más larga que las lanzas que los guerreros de dragón de piedra sostenían. Cuando el primer guerrero de dragón de piedra apenas levantó su lanza y adoptó una postura de ataque, la espada de Yun-che ya había golpeado la lanza de piedra, rompiéndola en pedazos al instante. Luego, sin perder impulso, su espada se partió por la cintura. Sin embargo, incluso en este punto, no había señales de que la fuerza detrás de la espada disminuyera, ya que continuó barriendo el aire, golpeando el cuerpo del segundo guerrero de dragón de piedra. Los cuerpos destrozados de los 2 guerreros de dragón de piedra yacían en el suelo y luego desaparecieron por completo en un destello de luz. Yun-che solo había oscilado una vez, y en solo un tiempo de respiración, destruyó 2 guerreros de dragón de piedra y una lanza de piedra. No es exagerado decir que, en toda la generación más joven dentro del Imperio Viento Azul, era imposible encontrar una segunda persona, al mismo nivel que Yun-che, capaz de hacer esto. Después de derrotar instantáneamente a 2 oponentes del mismo nivel, Yun-che no se relajó por esto. Este era el juicio del dios dragón, ¿cómo podría ser tan fácil? Si la dificultad del juicio fuera solo a este nivel, entonces no tendría sentido que todas las 129 personas anteriores que tomaron el juicio perdieran sus vidas. Si Ding. Ni siquiera 3 respiraciones después de que Yun-che derrotara a los 2 guerreros dragón de piedra, 4 bolas amarillas de luz comenzaron a parpadear frente a él y, justo después, 4 guerreros dragón de piedra, con exactamente las mismas figuras que los anteriores, levantaron sus lanzas y cargaron hacia Yun-che. Aunque el número aumentó a 4, la fuerza de estos guerreros dragón de piedra no cambió y seguía estando en el mismo nivel que Yun-che, el 4.º nivel del reino verdadero profundo.
Yunche dio un paso adelante, su pesada espada barrió como la cola de un dragón y, con un fuerte estruendo, los 4 guerreros dragón de piedra, que pesaban al menos varios cientos de kilos, fueron enviados volando lejos. Cuando aterrizaron, los 4 se hicieron añicos en innumerables piezas. 4 guerreros dragón de piedra fueron eliminados instantáneamente. La tiranía y el alcance de ataque de una pesada espada eran algo que una larga lanza nunca podría comparar. Sin siquiera darle tiempo a Yunche para esperar, después de que los 4 guerreros dragón de piedra desaparecieran hechos añicos, los rayos amarillos de luz volvieron a parpadear frente a Yunche, y esta vez eran 8. 8 guerreros dragón de piedra aparecieron en una sola línea frente a Yunche. Incluso con estos números, Yunche todavía no tenía miedo. Sin esperar a que los guerreros dragón de piedra atacaran, tomó la iniciativa de correr hacia ellos y barrer su pesada espada con más fuerza que antes. Apenas habían aparecido los 3 guerreros dragón de piedra, pero sus cabezas ya se habían convertido en escombros, cayendo de pie en el suelo. En este momento, 3 lanzas se abalanzaron hacia Yunche desde sus costados. Sin siquiera mirarlas, Yunche barrió su espada, y las 3 lanzas de piedra fueron destruidas al instante, y la onda de aire que produjo la barrida obligó a los 5 guerreros dragón de piedra restantes a retroceder. Inmediatamente después, se aceleró y cortó 3 veces. 3 fuertes golpes resonaron, y los 5 guerreros dragón de piedra se desmoronaron uno tras otro. En todo este proceso, no solo los 8 guerreros dragón de piedra no pudieron tocar a Yunche, ni siquiera pudieron acercarse a 3 pasos de él. En este momento, en la mente de Yunche, sonó la advertencia de Yasmín. No los ataques tan ferozmente. Trata de limitar el uso de tu energía profunda tanto como sea posible. ¿No has notado que el número de estos guerreros dragón de piedra se duplica en cada ola subsiguiente? En las últimas olas, definitivamente habrá aún más de ellos. Lo sé. Yunche asintió. La primera ola tenía 2, la segunda tenía 4 y la tercera tenía 8. Siguiendo este patrón, la próxima ola definitivamente tendrá 16 de ellos, y la siguiente tendrá 32, y luego 64. Luchando contra oponentes del mismo nivel, e incluso una docena de ellos al mismo tiempo, si fuera alguien más, definitivamente sería desesperante. Pero para mí, incluso si 100 de ellos vinieran al mismo tiempo, todavía sería capaz de matarlos a todos sin dejar ni uno solo. Yunche dijo solemnemente. Mientras decía eso, una luz amarilla volvió a parpadear frente a él, y aparecieron 8 nuevos guerreros de piedra dragón. ¿MN? ¿8 de ellos? ¿Por qué solo hay 8? ¿8 es realmente el límite? En su corazón, Yunche estaba un poco sorprendido. Cuando estaba a punto de avanzar para atacar, de repente sintió que algo estaba mal. Porque las auras de estos guerreros de piedra dragón no solo estaban presentes frente a él, sino que también podía sentirlos débilmente detrás de él. Él detuvo sus pasos y se dio la vuelta rápidamente. Se sorprendió al ver a 8 guerreros del dragón de piedra armados con lanzas apareciendo detrás de él y que actualmente se dirigían hacia la pequeña hada que estaba tendida en el suelo. Estás buscando la muerte. Enfurecido, Yunche corrió de vuelta a la velocidad del rayo. Como un dragón, un golpe de su espada provocó una tormenta de viento, empujando hacia atrás a todos los guerreros del dragón de piedra que se acercaban a la pequeña hada, y luego se dirigió rápidamente hacia el lado de la pequeña hada. Pero esta vez, no se atrevió a tomar la iniciativa de enfrentarlos directamente. En su lugar, se paró junto a la pequeña hada y destruyó a los guerreros del dragón de piedra que se acercaban hacia ellos uno tras otro. Pero antes de que pudiera terminar con los que estaban frente a él, los 8 guerreros del dragón de piedra detrás de ellos se acercaron corriendo juntos. Parecían haber descubierto la debilidad de Yunche, ya que todas sus largas lanzas se dirigían hacia la pequeña hada, que estaba tendida en el suelo.
Los ataques que venían de su frente y su espalda eran una pequeñez para Yun-che. Pero la pequeña hada estaba en peligro, así que no podía permitirse el menor descuido, ya que con el estado actual de la pequeña hada, podía morir en cualquier momento. Y actualmente, solo había 16 guerreros del dragón de piedra, pero habría aún más en cada ola subsiguiente. Si iba a estar tendida en el suelo todo el tiempo mientras él simplemente la protegía a su lado, era simplemente imposible garantizar su seguridad. Yun-che tomó una decisión. Agitó salvajemente su pesada espada, dibujando una luna llena pálida y negra alrededor de su cuerpo, lo que obligó a todos los guerreros del dragón de piedra a retroceder unos 6 metros. Luego, liberó su mano izquierda del mango de la espada y la empuñó solo con su mano derecha. Levantó a la pequeña hada con su brazo izquierdo y la sostuvo firmemente contra su hombro. Luego, se sumergió en el grupo de guerreros del dragón de piedra. Donde quiera que su pesada espada se balanceaba, las rocas se desmoronaban. ¿Estás loco /diagonal A? La acción de Yun-che dejó completamente atónita a Yasmín, quien exclamó: ¿Realmente estás empuñando tu espada pesada con una sola mano? Esto hará que tu fuerza disminuya el doble de rápido. Al cargarla a ella, no solo aumentará tu tasa de agotamiento de resistencia, sino que también afectará tus movimientos y te distraerá constantemente. Si no quieres morir aquí, apresúrate y déjala a un lado y luego controla tu consumo de energía. No puedo hacer eso. Yun-che dijo sin vacilar. Puedes llamarme idiota e incluso arrogante, pero nunca la menospreciaré. Si estuvieras en su lugar, tampoco te dejaría de lado. Mientras decía eso, la pesada espada de Yun-che ya había lanzado 6 crecientes, destrozando a los 16 guerreros dragón de piedra. Yasmín. Capítulo 181. Situación desesperada. Las palabras de Yun-che hirieron uno de los muchos nervios de Yasmín y ella ya no dijo nada. Dentro de este periodo de tiempo, se convocó la quinta ola de guerreros dragón de piedra. Un total de 32 guerreros dragón de piedra aparecieron en formación circular y rodearon a Yun-che. No. Te preocupes por mí. La pequeña hada siempre había estado despierta y entendía claramente la situación actual. Ella, que estaba presionada contra el hombro de Yun-che, luchó ligeramente. Yun-che hizo caso omiso de ella y, empuñando su espada con una sola mano, se enfrentó a los guerreros dragón de piedra entrantes. La velocidad de su oscilación de espada disminuyó naturalmente, ya que estaba empuñando una espada pesada de 1950 kilos con una sola mano, sin embargo, seguía siendo tan feroz y tiránico como antes. Cada uno de sus movimientos eran enormes y amplios, trayendo el silbido del viento mientras la espada cortaba el aire, causando la destrucción de los guerreros dragón de piedra uno tras otro antes de que pudieran acercarse a él. Los sonidos de piedras explotando continuaron sin descanso. Aunque empuñaba la pesada espada con una sola mano y protegía a alguien con su brazo izquierdo, estos 32 guerreros dragón de piedra aún no amenazaban a Yun-che. En menos de 2 minutos, bajo las docenas de golpes continuos de Yun-che con su pesada espada, todos se convirtieron en rocas destrozadas en el suelo. Pero, la quinta ola aún no era el final. Inmediatamente después, la sexta ola de guerreros dragón de piedra apareció ante Yun-che, y esta vez, había 64 de ellos. Al ver a los 64 guerreros dragón de piedra rodeándolo, Yun-che respiró profundamente mientras la mano que usaba para empuñar la espada se apretaba inconscientemente. El tomo del dios de la prisión Sirius le permitía tener un control completo sobre el manejo de las espadas pesadas, pero definitivamente no significaba que pudiera ignorar el peso de las espadas pesadas en sí mismas. Sostener una espada pesada con una sola mano era imprudente desde el principio, y después de eliminar la quinta ola de guerreros dragón de piedra, su mano derecha ya había comenzado a sentirse entumecida. ¡Boom! ¡Boom!
Los 64 guerreros dragón de piedra comenzaron a correr juntos y el suelo temblaba con cada paso que daban. Yunche gruñó, levantó su espada y se sumergió en la multitud de guerreros dragón de piedra que acababa de duplicarse en número. Cargó. Chocó. Su espada pesada se balanceó hacia la izquierda. Y luego se barrió hacia la derecha. Una y otra vez. Los enemigos fueron barridos uno tras otro, y sus cuerpos se destrozaron uno tras otro. Justo aquí y ahora, él, que tenía a pequeña hada en sus brazos, estaba extremadamente contento de haber elegido una espada pesada como su arma en aquel entonces. Porque cuando estás rodeado de enemigos, la única arma que te permite barrer en todas direcciones sin miedo es la espada pesada. La única arma que te permite abrazar a alguien y protegerla de cualquier daño es la espada pesada. La única arma que puede destrozar fácilmente a los guerreros de piedra dragón, cuyos cuerpos duros y resistentes son casi invulnerables a cualquier otra arma, es también la espada pesada. Las ventajas de la espada pesada en una batalla como esta se mostraron claramente. Yunche creía firmemente que si estuviera usando una espada ligera en este momento, no podría moverse con facilidad en medio de los muchos guerreros de piedra dragón que lo rodeaban, y no podría proteger a la pequeña hada tan perfectamente. Pero al mismo tiempo que se mostraban estas ventajas, también se revelaban lentamente las desventajas. Boom. Ban. Boom. Boom. Con otro conjunto de tiránicos movimientos con la pesada espada, la sexta ola de guerreros dragón de piedra se había convertido en escombros también. Y el tiempo tomado fue exactamente 4 veces el tiempo que había tomado para terminar la quinta ola. Yunche clavó su pesada espada en el suelo mientras finalmente comenzaba a jadear. Bajo el mando de Yasmín, Yunche nunca había guardado su pesada espada en la perla veneno del cielo, y siempre la había llevado detrás de su espalda, para acostumbrarse a su peso. Sin embargo, no importa cuánto uno se acostumbre, definitivamente no significa que se pueda ignorar por completo. Porque ese peso de 1950 kilos siempre estará allí. No disminuirá ni desaparecerá. La sexta ola todavía no era el final. Un gran número de rayos amarillos de luz parpadearon alrededor de Yunche y aparecieron las figuras exactas de 128 guerreros de dragón de piedra. Y estos guerreros de dragón de piedra también habían sufrido cambios. Sus armas ya no eran solo lanzas largas, en la parte posterior, había guerreros de dragón de piedra que decidieron desechar sus escudos y empuñaban 2 espadas largas y 2 hojas largas. Más de 100 de ellos. Enfrentando a más de 100 enemigos del mismo nivel al mismo tiempo, e incluso después de un gran consumo de energía, ¿cómo demonios podría esto ser una prueba? Básicamente es abuso. Probablemente esta sea la última ola, supongo. Yunche pensó así. Su respiración inicialmente agitada ya se había calmado después de regularla. Lanzó una píldora de recuperación profunda intermedia en su boca y ajustó su hombro izquierdo para poder apretar un poco más a Little Fairy. Luego sacó la espada pesada del suelo con una sola mano y la apuntó hacia el frente. La feroz batalla entre una persona de una mano y 100 guerreros, así comenzó. Los guerreros del dragón de piedra que empuñaban espadas largas y hojas largas no solo eran diferentes en cuanto a armas. Incluso su velocidad de movimiento era evidentemente más rápida que la de los guerreros del dragón de piedra que empuñaban lanzas. Se apresuraron hacia el frente, y las siluetas de espadas y hojas envolvieron a Yunche. Hasta ahora, lo que realmente consolaba a Yunche era que estos guerreros del dragón de piedra no poseían habilidades profundas de largo alcance. Bajo los golpes de su espada pesada, no podían acercarse a él, lo que también significaba que básicamente no podían dañarlo a él y a la pequeña hada. De lo contrario, su situación sería sin duda varias veces más difícil. Sin embargo, la condición para que esta situación persistiera era que mantuviera la frecuencia de sus golpes.
Pero con la combinación de su creciente consumo de energía y el creciente sentido de fatiga en su brazo, la velocidad de sus golpes de espada pesada y su nivel de ferocidad estaban evidentemente disminuyendo. Esto también llevó a aberturas y fallas aún mayores después de cada golpe. Bang, bang, bang. En una serie de explosiones, 5 guerreros del dragón de piedra que vinieron a atacar juntos fueron enviados volando con un golpe de media luna de la espada pesada. Pero debido al agotamiento gradual de su fuerza, cuando Yunche estaba retirando su espada, su postura de repente se desequilibró por un momento, por lo que la larga lanza de un guerrero del dragón de piedra vino a clavarse desde su costado y se clavó sin piedad en la cintura de Yunche. La sangre salpicó, y la punta de la lanza del guerrero del dragón de piedra se rompió al instante. Con un velo protector de energía profunda en el exterior y sumando la dureza que trajo el gran camino del Buda, aunque este empuje causó un poco de sangre derramada, no causó ningún daño grave. Sin embargo, fue suficiente para permitir que Yunche sintiera un sentido de peligro más pesado. Ja. Los guerreros cercanos del dragón de piedra fueron aplastados con un solo golpe de la espada de Yunche. Luego, de repente, lanzó su brazo derecho y arrojó la pesada espada al aire. Inmediatamente después, movió rápidamente y suavemente a la pequeña hada hacia la derecha y la sostuvo firmemente con su brazo derecho. Su mano izquierda agarró la pesada espada descendente y, con un solo golpe, produjo un aullido similar al rugido de un dragón furioso. Con el intercambio de brazos, el entumecimiento en su brazo derecho finalmente disminuyó un poco. Aunque no podía manejar la pesada espada tan libremente con su brazo izquierdo, la frecuencia de sus golpes y la fuerza detrás de ellos aumentaron ligeramente. Sin embargo, la tasa de agotamiento de energía también fue evidentemente más rápida que cuando la manejaba con su brazo derecho. Los guerreros del dragón de piedra se abalanzaron hacia Yunche y también se desmoronaron ante él. Si estos no fueran guerreros del dragón de piedra, sino seres humanos vivos, todo el cuerpo de Yunche definitivamente ya estaría teñido de sangre fresca. Luego, su brazo izquierdo comenzó a sentirse más pesado, llegando gradualmente al punto de insostenibilidad. Una vez más, devolvió la pesada espada a su mano derecha, que había disminuido ligeramente el entumecimiento, y continuó el combate cuerpo a cuerpo. El tiempo que tardó en superar esta ola, para él, fue mucho más largo que la ola anterior, hasta el punto en que ni siquiera sabía el tiempo total que había utilizado. Cuando el último guerrero dragón de piedra fue destruido, solo salió de su boca un jadeo pesado. Cuando finalmente clavó su pesada espada en el suelo, y cuando su mano derecha dejó su mango, esa sensación de alivio fue básicamente como si estuviera volando hacia los cielos. Yu. Toda la cara de Yunche estaba enrojecida, jadeaba extremadamente severo, y las gotas de sudor caliente en su frente eran tan finas que parecían gotas de lluvia. Pequeña hada, que estaba abrazada antes de su pecho, podía sentir claramente el brazo tembloroso que la abrazaba. Ni siquiera 3 respiraciones después de que Yunche soltara su pesada espada, un número aún mayor de luz amarilla parpadeó a su alrededor. Estos rayos de luz hicieron que la respiración entrecortada de Yunche se detuviera abruptamente. Levantó con fuerza la cabeza, detuvo bruscamente el temblor de su brazo derecho y agarró firmemente el mango de la pesada espada. La octava ola, 256 guerreros de dragón de piedra. Este juicio ya no podía describirse como difícil, sino extremadamente brutal, y tan brutal como el infierno. Dentro de esta brutalidad, no solo se tenía que enfrentar a enemigos con el mismo nivel profundo, y no solo se tenía que enfrentar a 2 veces más enemigos después de agotar una gran cantidad de energía. Lo más aterrador era que el tiempo entre la eliminación de una ola y la aparición de la siguiente ola ni siquiera llegaba a 5 respiraciones de tiempo. No le daba al que tomaba el juicio ningún tiempo para respirar y recuperarse, o incluso la oportunidad de curar sus heridas. Con la aparición de estos guerreros de dragón de piedra, la mano de Yunche había vuelto al mango de la espada pesada. Su expresión era tranquila,
pero sus pupilas evidentemente se habían encogido un poco. En realidad había otra ola. La multitud de guerreros dragón de piedra que apareció cargó hacia Yunche con movimientos uniformes. Yunche miró más allá del grupo, y en la parte posterior del grupo, se sorprendió al ver a los guerreros dragón de piedra cuyos cuerpos estaban enredados con largas cadenas de metal, en las que se suspendían martillos de piedra en forma de bola en ambos extremos de cada cadena de metal. ¿Esos son? Los guerreros dragón de piedra se abalanzaron con su abrumadora cantidad como una enorme ola que intentaba ahogar a Yunche dentro de ella. La espada pesada de Yunche fue barrida de un lado a otro a través de la multitud de guerreros dragón de piedra, pero actualmente su espada pesada se sentía particularmente pesada. Cada vez que la balanceaba, aparentemente se requería que usara toda su fuerza. Los guerreros dragón de piedra en la parte delantera de la multitud caían uno tras otro, mientras que los guerreros dragón de piedra que llevaban los martillos de meteorito en la parte posterior también se acercaban rápidamente. Swish. 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 5 o 6 martillos de meteoros volaron hacia Yunche y Pequeña Hada, quien estaba en sus brazos, desde diferentes direcciones. Cada vez que Yunche balanceaba su pesada espada, siempre podía hacer explotar tiránicamente a los enemigos circundantes y evitar que se acercaran demasiado. Pero los ataques con los martillos de meteoros básicamente no necesitaban que los usuarios se acercaran a sus enemigos. Estos guerreros dragón de piedra estaban a unos 6 metros de distancia, pero los martillos de meteoros lanzados eran suficientes para chocar con precisión hacia Yunche. Y, estos martillos de meteoros también venían desde arriba, por lo que cuando atacaba a los guerreros dragón de piedra, básicamente no podía barrer su espada hacia los martillos de meteoros. Si barría su espada hacia estos martillos de meteoros, no podría barrer hacia los guerreros dragón de piedra circundantes a tiempo, lo que los acercaría demasiado. Para Yunche, la adición de estos guerreros de martillo de meteoros era sin duda una pesadilla dentro de una pesadilla. No pudo evitar usar la sombra rota del dios estrella para moverse y cortar a través de la multitud de guerreros dragón de piedra. Pero, debido a esto, sin importar su consumo de energía, eficiencia de ataque o número de elementos peligrosos, todos habían aumentado enormemente. Swish. 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 Cada vez más guerreros de martillo de piedra se acercaban corriendo, y los martillos de meteoros volando hacia Yunche se estaban concentrando más, hasta el punto en que, en cada momento, había al menos docenas de martillos de meteoros golpeando hacia él desde diferentes direcciones. Se movió y esquivó continuamente, y una vez más, se movió y esquivó. Básicamente no tenía la oportunidad de contraatacar. Un buen número de martillos de meteoros chocaron entre sí, creando chispas deslumbrantes. Yunche saltó alto en el aire, y cuando estaba en el punto más alto, docenas de martillos de meteoros volaron hacia él. Yunche respiró profundamente y usó la sombra rota del dios estelar para descender instantáneamente, pero cuando aterrizó, su pierna derecha pisó una roca del tamaño de un puño. En estas situaciones, normalmente no habría afectado a Yunche en lo más mínimo, pero actualmente, debido al gran consumo de energía y con su mente tensa, fue suficiente para influir en su equilibrio. Su cuerpo se inclinó hacia la izquierda al aterrizar y dio 2 pasos tambaleantes. Y esta apertura fue fácilmente captada por los guerreros dragón de piedra a su izquierda, ya que 3 largas hojas vinieron cortando ferozmente en la posición de la pequeña hada. Las olas de cuchillas que se acercaban hicieron que Yunche levantara la cabeza con fuerza. Pero actualmente ya no tenía tiempo para retroceder, ni tenía tiempo para usar su espada pesada para bloquearlas. Observando la trayectoria de las 3 largas hojas entrantes, Yunche enderezó su brazo izquierdo, que sostenía a la pequeña hada a la velocidad del rayo, y recibió las 3 hojas de piedra de frente. SSS.
3 hojas de piedra cortaron el brazo izquierdo de Yunche al mismo tiempo. El sonido del impacto permitió a Yunche saber que no solo las 3 hojas cortaron su carne, sino que incluso cortaron sus huesos. Los ojos de Yunche se abrieron de par en par. Con un fuerte rugido, usó su energía profunda para empujar las hojas de piedra que cortaban sus huesos. Agitó salvajemente su espada pesada, golpeando a todos los guerreros dragón de piedra que se acercaban. Este barrido fue excepcionalmente feroz. Aunque pudo barrer a todos los guerreros dragón de piedra circundantes, también reveló una apertura lo suficientemente grande. Un martillo de meteoros voló de repente y, con un fuerte golpe, se estrelló contra la cabeza de Yunche. La mente de Yunche estaba temblando mientras su visión se convertía en un campo de blanco. Rápidamente mordió la punta de su lengua para recuperar la calma. Pero este segundo de mareo en este pesado cerco fue suficiente para costarle la vida. Swish. 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 En el momento en que su visión se aclaró, escuchó sonidos penetrantes provenientes de la cercanía. Un total de 7 martillos de meteoros estaban volando en ese momento. Sin siquiera pensarlo, Yunche tomó instantáneamente una postura corporal baja y, al mismo tiempo, usó sus 2 manos para abrazar firmemente a Little Fairy. ¡Bam, bam, bam! 7 martillos de meteoros golpearon la espalda de Yunche al mismo tiempo, aplastándolo inmediatamente en el suelo. El rostro de Yunche palideció mientras una gran cantidad de sangre brotaba de su boca. No se levantó. Mientras soltaba un rugido similar al de una bestia salvaje, un fuego escarlata comenzó a arder salvajemente desde su cuerpo, incluso se elevó a una altura de varias docenas de metros en un instante. Loto demonio quemador de estrellas. Como un loto floreciente, capas de ondas de fuego fueron liberadas capa tras capa y en un abrir y cerrar de ojos se extendieron a una circunferencia de 100 metros. Estos más de 200 guerreros de dragón de piedra estaban empacados cerca mientras rodeaban a Yunche, y así, todos fueron atraídos al loto demonio quemador de estrellas. Bajo las llamas ardientes que se mezclaban con las llamas de un fénix, todos los guerreros de dragón de piedra se convirtieron rápidamente en cenizas. Nunca había usado el loto demonio quemador de estrellas, que tenía un gran radio, porque el consumo de este movimiento era enorme. Dentro de un corto periodo de tiempo, solo podía usar esta habilidad una vez, y una vez usada, definitivamente estaría cerca del agotamiento total. Por lo tanto, esta era su carta de triunfo final. En el aprieto anterior, no tuvo más remedio que usarlo. Ahora, solo podía rezar para que la octava ola fuera la última. Dado que la octava ola ya era aterradora hasta este punto, es imposible que aparezca una novena ola, ¿verdad? A menos que este dragón azul primordial fuera simplemente una bestia loca que le gustaba jugar y asesinar deliberadamente a los desafiantes que tomaban su prueba. Capítulo 182. La ruptura del Fénix. A medida que la llama del loto demonio abrasador de estrellas se extinguía lentamente, más de 200 guerreros dragón de piedra quedaron carbonizados y se rompieron en pedazos junto con sus armas. La paz volvió a la zona y solo se podían escuchar los jadeos pesados de Yunche y el sonido de las gotas de sudor y sangre que caían. Con un golpe sordo, la pesada espada cayó al suelo. Con gran esfuerzo, Yunche enderezó su espalda para permitir que la pequeña hada se apoyara en su hombro. Con un fuerte suspiro, Yunche dijo, finalmente ha terminado. Con un fuerte suspiro, Yunche dijo, finalmente ha terminado. ¿Estás bien? ¿Estás herido? La pequeña hada estaba indemne. Ni siquiera herida, esas criaturas ni siquiera podían tocarla. Mirando el rostro pálido de Yunche, ella sabía claramente que si no hubiera sido por Yunche protegiéndola, él no habría resultado herido en absoluto, y los 200 o más guerreros dragón de piedra de antes no lo habrían llevado al borde. Tus manos. La pequeña hada murmuró con dificultad. La mano izquierda de Yunche estaba en un dolor insoportable.
Aunque apenas podía abrazar a la pequeña hada, empuñar la pesada espada ya era imposible. Él sacudió la cabeza y rió sin esfuerzo. Estoy bien, sus espadas están hechas de piedra y son romas. Solo recibí algunas lesiones superficiales. Déjame ir, o si no, morirás. La voz de la pequeña hada era fría y débil. Aunque su cuerpo estaba lisiado y su aura era débil, sus 5 sentidos estaban bien. El sonido de las 3 espadas cortando hueso había resonado en sus oídos hace un momento, como no lo habría escuchado claramente. Después de tomar una píldora de recuperación profunda intermedia en su boca, tomó un ungüento y lo extendió sobre sus heridas en el brazo izquierdo. Sin el fortalecimiento corporal del gran camino del Buda, su brazo izquierdo habría sido cortado en pedazos. Al escuchar lo que había dicho la pequeña hada, él negó con la cabeza. A menos que esté muerto, nunca te abandonaré. No te consideres una carga. En esta situación, la voluntad de protegerte es mi mayor motivación para seguir adelante. Además, ¿no hemos logrado pasar? La primera etapa de esta prueba, ya deberíamos saber. Antes de que terminara su sentencia, una gran ola de guerreros dragón de piedra, más grande que la anterior, apareció después de un brillante destello de luz amarilla. La 9ª ola de la primera etapa del juicio del dios dragón, 512 guerreros dragón de piedra. La voz de Yunche se detuvo allí, ya que no pudo continuar diciendo una sola palabra. Con su mano apuntando hacia abajo, agarró el mango de la pesada espada, sacando la espada pesada que se había hundido en el suelo de nuevo. Dentro de su línea de visión, había el doble de guerreros dragón de piedra que antes, e incluso más que el total de las 8 olas anteriores. Si esto no era una ilusión, entonces era una pesadilla, una verdadera y auténtica pesadilla. Entre estos guerreros dragón de piedra, los que estaban al frente sostenían espadas anchas, espadas y lanzas, mientras que los de atrás ya no empuñaban martillos de meteorito. Lo que tenían en sus manos eran obviamente arcos largos especialmente masivos. Arqueros del dragón de piedra. Arcos y flechas que podían disparar más lejos y eran una amenaza mayor que el martillo meteoro. Pequeña hada, ¿puedes decirme tu nombre, ahora? Yunche preguntó mientras abrazaba a la pequeña hada, se apoyaba en la pesada espada y observaba al grupo de guerreros del dragón de piedra acercándose. Los ruidos circundantes informaron a la pequeña hada de la situación desfavorable en la que se encontraban. Ya había perdido la cuenta de cuántos años habían pasado, pero nunca había revelado su nombre a los extraños, y mucho menos a un joven. Pero en ese momento, al escuchar la voz de Yunche, no pudo reunir la fuerza para rechazarlo, sin importar lo que pasara. Dentro de los pasos que hacían temblar el suelo, su voz débil se extendió lentamente. Chu. Yu. Chan. Chu Yue-chan. Yunche recitó suavemente. Luego, comenzó a sonreír. Chu, encantadora y conmovedora. Yue, la hermosa y brillante luna en el cielo. Chan, una mujer hermosa, una belleza que reside en la luna, encantadora y conmovedora. En este mundo, no hay otro nombre que te quede mejor. Siempre te he llamado pequeña hada, y no te he llamado mal en absoluto. Así que en el futuro, seguiré llamándote pequeña hada. Chu Yue-chan. Ahora que ha llegado a este punto, ya no puedo decir si esto es un juicio o una trampa completamente insuperable. Yunche levantó la pesada espada y la apuntó hacia los guerreros del dragón de piedra que se encontraban a una distancia de 15 metros de ellos. Pero, ya sea yo o tú, no podemos morir aquí en vano. No moriré, ni te dejaré morir. Así que tendrás que usar tu fuerza para darme fuerza. Ja. Con un fuerte rugido, el aura de Yunche se volvió loca en un instante, su mirada se volvió extremadamente sedienta de sangre y la sangre en su cuerpo hervía frenéticamente. Su espíritu, voluntad, convicción y alma también parecían arder de repente. En estas 2 vidas, el número de situaciones peligrosas que había enfrentado era demasiado para contar, el número de situaciones imposibles también había sido demasiado. Pero la formación frente a sus ojos que hacía que los hombres desesperaran, hacía palpitar su corazón.
Pero la razón de este latido era todo por culpa de Little Fairy. Al desechar la necesidad de proteger a Little Fairy, una llama se encendió en su corazón con inesperados destellos de emoción. Una especie de emoción retorcida surgió en su alma después de enfrentar innumerables impases emocionantes. Ven tanto como quieras, no importa cuántos vengan, los mataré a todos. Yunche gruñó bajo y, después de liberar el loto demoníaco abrasador de estrellas, una energía frenética que provenía de algún lugar desconocido, se produjo una vez más en su cuerpo originalmente exhausto. No retrocedió. Más bien, abrazó fuertemente a Little Fairy y se lanzó hacia la enorme procesión de guerreros dragón de piedra. De un solo golpe, 4 guerreros de piedra del dragón fueron enviados volando. Otro golpe, y 5 guerreros más de piedra del dragón fueron cortados en 10 segmentos, e incluso una sección de guerreros de piedra del dragón en la retaguardia fueron derribados. Él, que claramente debería haber estado exhausto, actualmente estaba empuñando su espada incluso más rápido que antes, y su fuerza se había vuelto aún más feroz. Su pesada espada era como la guadaña del dios de la muerte que no dejaba de girar mientras cegaba locamente las vidas de muchos guerreros de piedra del dragón. Jasmine, quien estaba dentro de la perla veneno celestial, sintió una explosión de shock. Ella era la más clara sobre el estado del cuerpo de Yunche. ¿Cómo podía él, que antes ni siquiera podía sostener la pesada espada con firmeza, de repente explotar con esta fuerza que superaba con creces su producción anterior? Sus cejas se fruncieron y ella percibió delicadamente la condición actual de Yunche. Su pequeña cara reveló shock y su shock también se expandió posteriormente. Esta ola de energía provenía en realidad de su fuerza de voluntad, fue exprimida forzosamente de su vitalidad. Jasmine no tenía forma de saber cómo exactamente logró esto, para haber extraído fuerza de su fuerza vital. Era desconocido cuánta cantidad gigantesca de fuerza de voluntad y perseverancia se necesitaría para lograr esto, pero estaba clara de que esto tendría consecuencias incomparablemente graves. Porque las acciones actuales de Yunche estaban claramente usando su vida locamente. La consecuencia más directa sería que su vida útil se reduciría en gran medida, y después de hoy, caería gravemente enfermo y, si tuviera suerte, incluso estaría completamente impotente durante meses sin poder salir de la cama. Pero si tuviera mala suerte, todas sus funciones corporales y órganos fallarían y nunca se recuperarían. El Yunche actual era como un león enfurecido corriendo hacia un rebaño de ovejas. Donde quiera que corriera, grandes montones de cadáveres quedarían atrás. Los cielos estaban llenos de sonidos penetrantes y una gran cantidad de flechas se extendió por los cielos mientras una gran cantidad de flechas llovía. Swoosh. El brazo derecho de Yunche fue alcanzado por 3 flechas. Swoosh, swoosh, swoosh. La espalda de Yunche fue alcanzada por otras 3 flechas, y entre ellas, una de estas flechas golpeó peligrosamente el centro vital de su espalda. Al enfrentarse a más de 500 guerreros de dragón de piedra en una situación imposible, Yunche tomó la decisión más correcta y a la vez más loca, concentrarse principalmente en su ataque y dejar la defensa en manos de Little Fairy. Porque cuanto más rápido matara, menos presión habría. Viajando a través de las filas enemigas, cortó y eliminó a los guerreros de dragón de piedra como un huracán que arrasa con las hojas caídas. Los sonidos de los rugidos, choques y explosiones eran ensordecedores, pero nunca cesaron. Antes de que pasaran 2 minutos, Yunche ya había sido alcanzado por 12 flechas, atravesado por 12 lanzas y golpeado por 9 espadas y 13 cuchillas en su espalda, hombro y pecho. Cada vez más heridas se abrían y, siguiendo sus violentas acciones, estas heridas ya no solo sangraban, sino que continuamente brotaba sangre. Horriblemente, su camisa ya estaba completamente teñida de rojo por su sangre. La mayor amenaza para Yunche era sin duda los arqueros del dragón de piedra en la retaguardia. Las heridas en el cuerpo de Yunche eran en su mayoría el resultado de intentar escapar de los ataques letales de las flechas.
Estos arqueros del dragón de piedra también eran los objetivos más críticos a ser eliminados. Sin embargo, había capas tras capas de guerreros del dragón de piedra, y estaba inhibido de correr directamente hacia los arqueros del dragón de piedra. De todas las habilidades profundas que tenía, la que podía atacar más lejos era el corte del lobo celestial, pero el consumo del corte del lobo celestial era demasiado grande. Si realmente lo usara, estaría completamente agotado. Tenía que deshacerse de estos arqueros del dragón de piedra. Si no lo hacía, y continuaba siendo herido de esta manera, moriría antes de matar a todos los guerreros del dragón de piedra aquí. Fijando su mirada en los guerreros del dragón de piedra afuera, la mirada de Yunche se volvió cada vez más solemne. En la superficie de su cuerpo, un anillo de fuego comenzó a levantarse y arder. De repente, sus ojos brillaron, y las llamas en su cuerpo se apresuraron hacia su espada pesada. Siguiendo lo cual, junto con el agitar de su espada pesada, el fuego fue arrojado lejos. Scree. En su estela, se escuchó un resonante grito de fénix y un enorme fénix ardiente voló desde la pesada espada de Yunche. Pasando a través de los cadáveres de los guerreros del dragón de piedra, cayó a 65 metros de distancia en medio del grupo de arqueros del dragón de piedra, y luego explotó, en la llama ascendente. Una docena o más de arqueros del dragón de piedra fueron enviados explotando hacia el cielo mientras sus cuerpos se desintegraban en polvo en el aire. Él llegó tan lejos como para fusionar la fórmula residual del canto del mundo del Fénix en la fórmula fundamental del tomo del dios Prisión Sirius, para dar lugar a una habilidad profunda que combina la espada pesada con el fuego del Fénix. Yasmín exclamó sorprendida desde dentro de la perla del veneno celestial, y luego murmuró. Realmente combinó las dos artes divinas que las personas normales podrían nunca comprender completamente en sus vidas. Y lo hizo en esta situación casi imposible, y tuvo éxito en el primer intento. ¿Cuánta percepción monstruosa posee? Esta fue la primera habilidad profunda creada por Yunche. Observando a la docena o más de arqueros del dragón de piedra que habían explotado, murmuró el nombre de esta habilidad profunda en silencio. Phoenix Break. El Phoenix Break era un ataque de quemaduras a gran escala que no era diferente al Star Scorching Demon Loras. Aunque tenía un rango mucho más pequeño, podía atacar desde larga distancia y su consumo era mucho menor en comparación. Las comisuras de la boca de Yunche se levantaron. Una ola de energía que venía de quién sabe dónde, una vez más se levantó por todo su cuerpo e encendió la pesada espada que blandía. Lanzó un fénix ardiente que dio un grito bajo una y otra vez. Estos fénix ardientes se acercaron al cuerpo del guerrero dragón de piedra y volaron hacia los arqueros dragón de piedra que estaban lejos, exterminando una ola tras otra de arqueros dragón de piedra que originalmente ya no eran muchos en número. A medida que las heridas en su cuerpo se volvían cada vez más graves, la sangre que había salido de su cuerpo se había convertido sin saberlo en un tercio del total de sangre en su cuerpo. Su ropa había sido completamente teñida y una gran parte de la ropa de Little Fairy también estaba teñida de rojo, sin embargo, su expresión era aterradoramente tranquila. Sus movimientos seguían siendo feroces y era como si no sintiera ningún dolor, y mucho menos supiera que su cuerpo ya había sufrido tantas lesiones horripilantes. Apurar su vida también era apurar sus límites. Donde se encontraba su límite, quizás ni él mismo lo sabía. Capítulo 183, General Dragón de Piedra. Esta habilidad casi milagrosa y profunda que fue creada por fusión, se convirtió en una luz de esperanza para Yunche, quien estaba desesperado. Su enfoque de ataque cambió a los arqueros de piedra dragón que estaban lejos. Siguiendo el agitar de la espada pesada, los guerreros de piedra dragón cercanos fueron volados. Además, las llamas con forma de fénix que fueron disparadas también explotaron a los arqueros de piedra dragón uno por uno. Los rugidos resonantes de Yunche, el aullido de la espada pesada, las colisiones estruendosas y los gritos bajos del fénix se entrelazaron en una sonata espantosa en este valle aislado. La visión de Yunche gradualmente se volvió borrosa.
Su cuerpo casi se volvió completamente entumecido, hasta el punto de que casi no podía sentir la existencia de su brazo. Pero su brazo derecho, que agarraba firmemente la espada pesada, todavía continuaba moviéndose mecánicamente. Después de unos pocos gritos de Fénix, todos los arqueros de Piedra Dragón cayeron, y más de la mitad de los guerreros de Piedra Dragón, que habían sido más de 500, también cayeron en este momento. Sin embargo, el baile de la espada pesada aún no se detuvo, y hizo que el número de guerreros de Piedra Dragón caídos fuera cada vez mayor. 300. 400. 500. Siguiendo el sonido de una explosión, la tierra se rompió. Reuniendo la última de su fuerza, Yunche atacó. Todos los guerreros de Piedra Dragón fueron volados lejos, y un vacío de 15 metros de radio apareció instantáneamente alrededor de Yunche. Después de este golpe, Yunche finalmente iba a desmayarse mientras se arrodillaba. Si no fuera por el apoyo de la espada pesada, ya se habría derrumbado en el suelo. Sin embargo, en su brazo izquierdo, todavía sostenía firmemente a Little Fairy. Todo su brazo estaba cubierto de más de 20 heridas de cuchillo, espada, lanza y flecha. Su brazo estaba rojo de sangre y prácticamente no había ninguna área que no estuviera herida. Little Fairy, que estaba bajo la protección de este brazo, no sufrió ninguna lesión aunque su ropa había sido teñida de rojo con sangre fresca. Bajo el último golpe de Yunche, el grupo de guerreros de Piedra Dragón, que también era el último, cayó. El aliento que había mantenido con todas sus fuerzas también se agotó junto con el movimiento de caída de su cuerpo. Ni siquiera podía respirar con fuerza, mucho menos ponerse de pie. Aunque sus ojos estaban abiertos, solo podía ver un campo de blanco. Incluso él mismo no podía creer que realmente había atravesado esta novena ola de guerreros dragón de piedra. Sin embargo, ya era incapaz de recordar cómo lo hizo. Crujido. Un estallido de sonidos pesados vino desde su frente y lo hizo levantar subconscientemente la cabeza. En medio de su visión borrosa, vio que un guerrero dragón de piedra que cayó por su último ataque, en realidad se levantó lentamente. Luego empuñó su lanza y se dirigió hacia él a paso rápido. Había uno más. Los dientes de Yunche mordieron con fuerza la punta de su lengua mientras levantaba abruptamente su cuerpo. Sin embargo, su cuerpo actual se sentía como si pesara millones de kilos. Con toda su fuerza, no solo falló en ponerse de pie, sino que también provocó un dolor agudo y punzante en todo su cuerpo. Simplemente era imposible para él levantar la pesada espada, incluso moverla era imposible. El guerrero dragón de piedra ya estaba a un pie de distancia cuando vino perforando en línea recta. Ya había matado a 9 oleadas completas de guerreros dragón de piedra, lo que sumaba más de 1000. Pero este último, en cambio, se convirtió en un río turbulento que parecía imposible de cruzar. Si este golpe de lanza fuera dirigido hacia Yunche, era bastante posible que tomara directamente la vida de Yunche. Sin embargo, alineó la cabeza de su lanza hacia Pequeña Hada. La lanza de piedra que se clavó hacia Pequeña Hada tocó fuertemente un cierto nervio muy sensible de Yunche. Con la fuerza que reunió de quién sabe dónde, su mano izquierda salió como un rayo y agarró firmemente la punta de la lanza. Su mano derecha se cerró en un puño y golpeó violentamente. Con un sonido fuerte, atravesó directamente el pecho del guerrero dragón de piedra. Con un sonido de bam, el guerrero dragón de piedra cayó pesadamente al suelo. La visión de Yunche también se volvió negra una vez más, y ni siquiera pudo mantener su postura de rodillas. Después de exhalar un jadeo, cayó al suelo mirando hacia arriba. Todo su ser ya se había convertido en una persona ensangrentada de pies a cabeza. Innumerables heridas y agujeros sangrientos dispersos por todo su cuerpo. Incluso él mismo no esperaba que después de recibir tantas lesiones, perder tanta sangre e incluso agotar su vida encima de eso, todavía estuviera vivo.
No es de extrañar que todos los retadores anteriores hayan muerto aquí. Yunche cerró los ojos y soltó una risa amarga sin poder hacer nada. Este era solo el primer nivel de la prueba y aún no había terminado. A pesar de que Yunche contaba con la ayuda de varias habilidades divinas y artes secretas de los dioses, ya estaba en una situación tan difícil. Si fuera cualquier otra persona, podría no pasar ni siquiera la cuarta o incluso la tercera ola. Las etapas posteriores eran definitivamente una pesadilla o un abismo que se volvía cada vez más aterrador. ¿Realmente es solo una prueba? ¿Cómo puede haber una prueba tan aterradora en este mundo? Esta prueba, en comparación con la prueba del Fénix, no era solo 10 veces más difícil. Era al menos 100 o incluso 1000 veces más difícil. Yunche. Yunche. Pequeña Hada gritó suavemente, pero no recibió respuesta de Yunche. De repente, la voz del dragón azul primordial resonó desde arriba. Muy bien, joven humano. El hecho de que hayas llegado a esta etapa ya es un milagro inimaginable. Si no fuera por la dama a tu lado, este juicio sería varias veces más simple, al menos no estarías en una situación tan desesperada. Sin embargo, la primera etapa del juicio aún no se ha completado. La última ola, que también es el desafío más difícil, comenzará pronto. Pero antes de eso, te daré 60 respiraciones de tiempo de descanso. No, con tus lesiones, estas 60 respiraciones podrían no ayudarte a descansar adecuadamente, y en su lugar incluso empeorar tus lesiones, causando que pierdas más fuerza vital. Todo será decidido por tu propia fortuna. Yunche se acostó en el suelo sin moverse. Aunque sus ojos estaban abiertos, estaban sin vida, como si no hubiera escuchado la voz del dragón azul primordial. Justo cuando su conciencia estaba a punto de desvanecerse en la quietud, la voz de Yasmín parecía una llamada de atención, sacudiéndolo de vuelta a la vida. Si no quieres morir, apresúrate y usa el gran camino del Buda para estabilizar tus lesiones. Los ojos de Yunche volvieron a la vida mientras su cuerpo se movía ligeramente. El gran camino del Buda se activó sin hacer ruido. En menos de 10 respiraciones de tiempo, todo el sangrado en su cuerpo se detuvo. Pequeña hada, no te preocupes. Estoy bien. Mientras estabilizaba su propia respiración, Yunche se dio la vuelta y le mostró una sonrisa a Pequeña Hada para reconfortarla. También lo escuchaste hace un momento. Solo queda una ola. La victoria está justo delante de nuestros ojos. Nosotros, definitivamente lo superaremos juntos. Si no fuera por mí, tú, al menos, solo sufrirías algunas lesiones leves. Al menos, todavía tendrías 30% de tu fuerza restante para enfrentar la próxima prueba. Eres, realmente, estúpida. Jaja. Yunche comenzó a reír. Esta risa instantáneamente afectó las innumerables heridas en su cuerpo y hizo que los músculos de su rostro se contrajeran intensamente por el dolor. Ya que he sido estúpido por tanto tiempo, déjame ser estúpido hasta el final. Pero definitivamente no puedes decir palabras como dejarte atrás nunca más. De lo contrario, ¿no habré sufrido todas estas heridas en mi cuerpo por nada? 60 respiraciones de tiempo pasaron en silencio. En este momento, un sonido estruendoso vino repentinamente de los acantilados de la montaña directamente frente a él. Junto con el sonido, una puerta que tenía cerca de 10 metros de altura se abrió repentinamente en el acantilado de la montaña. Dentro de la puerta de la montaña, una silueta imponente caminó lentamente con pasos pesados. A medida que salía completamente, la puerta de piedra detrás de él también se cerró en medio del sonido estruendoso. La forma exterior de esta silueta era muy similar a la de los guerreros dragón de piedra, sin embargo, era mucho más grande que un guerrero dragón de piedra ordinario. Su cuerpo medía más de 3 metros y estaba completamente cubierto de una armadura dorada gruesa y pesada. El arma en sus manos era aún más extraordinariamente llamativa. Era una espada colosal con un cuerpo completamente gris, e incluso era un tamaño más grande que la espada colosal del soberano en las manos de Yunche. La forma de la espada estaba retorcida, como si fuera un hueso de dragón de forma extraña.
En cuanto a la punta de la espada, mostraba impresionantemente la forma de un dragón rugiente y feroz. Ya sea este enorme guerrero dragón de piedra o la espada en su mano, ambos emitían un aura extremadamente aterradora. Un aura que era aún más aterradora que los 500 guerreros dragón de piedra que aparecieron todos juntos al mismo tiempo. El último juicio de la primera etapa de la prueba del dios dragón solo tenía un oponente, el general del dragón de piedra. Yunche colocó delicadamente a la pequeña hada en el suelo y luego se puso de pie, agarrando el mango de la pesada espada con ambas manos. Si solo había un oponente, todo lo que tenía que hacer era apartarla un poco para no tener que sostener a la pequeña hada y poder luchar con ambas manos y toda su fuerza. Cada parte de su cuerpo, cada onza de energía de sus células, fue forzada con todas sus fuerzas. Con un gruñido bajo, se levantó una vez más y agarró la pesada espada horizontalmente frente a él con ambas manos. No eres su igual. Quinto nivel del reino profundo del espíritu, incluso si estuvieras en tu mejor condición, simplemente no tendrías oportunidad de vencerlo, mucho menos en tu estado actual. Yasmín dijo con voz sombría. ¿Y ves la espada en sus manos? Esa espada es aún más aterradora que el mismo enorme general dragón de piedra porque es una espada pesada, y una auténtica arma profunda celestial. Yunche. Incluso si no puedo vencerlo, todavía tengo que luchar. Ya he llegado hasta aquí, no tengo ninguna razón para rendirme y resignarme. Yunche gruñó en voz baja. Para tener la pelea lo más lejos posible de Pequeña Hada, tomó la iniciativa de enfrentarse al enorme general dragón de piedra. Para ahorrar un poco de energía, arrastró la espada pesada mientras avanzaba, y el cuerpo de la espada pesada aró una profunda indentación en el suelo. El general dragón de piedra no mostró ninguna emoción y no habló, solo atacó. Cuando Yunche entró en su rango de percepción, sus ojos se iluminaron repentinamente bajo el casco dorado amarillo. Sus pasos se aceleraron abruptamente y balanceó la pesada espada, golpeando directamente a Yunche. Esta fue la primera vez en la vida de Yunche contra un oponente que también usaba una espada pesada. Pero él creía firmemente que la habilidad del general dragón de piedra para controlar una espada pesada definitivamente no podía compararse con la suya, porque poseía el tomo del dios de la prisión Sirius. Y porque era experto en la etapa fundamental del tomo del dios de la prisión Sirius, Yunche estaba bien familiarizado con todas las ventajas de la espada pesada, así como con todas las desventajas de la espada pesada. No debía chocar forzosamente con la espada pesada del general dragón de piedra. La única oportunidad de derrotarlo dependía de la velocidad y la guerra de guerrillas, atacando siempre que hubiera una apertura. Cuando la espada pesada del general dragón de piedra se acercó, sus ojos brillaron mientras retrocedía rápidamente con una sombra rota del dios estelar y esquivaba por completo ese golpe. Aunque logró esquivarlo, estaba completamente agotado y debilitado. La onda de viento provocada por el golpe de espada lo hizo perder el equilibrio y casi tocar el suelo. El general dragón de piedra dio un paso adelante y blandió la espada pesada en una cadena de 4 o 5 golpes sucesivos que Yunche esquivó usando la sombra rota del dios estelar. Sin embargo, lo único que podía hacer era evadir, porque su cuerpo debilitado se había vuelto lento y era fundamentalmente imposible encontrar alguna apertura para una oportunidad de contraataque. Su cuerpo era demasiado pesado, la espada era demasiado pesada y la velocidad del general dragón de piedra no era rápida. En las pocas veces que atacó, no tocó a Yunche en absoluto. Por lo tanto, parecía haberse enfurecido. De repente levantó la espada pesada en sus manos en el aire y emitió un sonido extremadamente agudo. Después del sonido chirriante, varias luces amarillas parpadeantes aparecieron caóticamente en lugares aleatorios del área. En medio de las luces amarillas, alrededor de 30 o más guerreros del dragón de piedra armados con todo tipo de armas aparecieron en diferentes ubicaciones. Algunos que estaban cerca de la ubicación de la pequeña hada cargaron directamente hacia ella.
De cualquier manera, Yunche nunca hubiera esperado que este general del dragón de piedra pudiera convocar a los guerreros del dragón de piedra. Mirando a los guerreros del dragón de piedra que se apresuraban hacia la pequeña hada, él rugió maníacamente, la energía surgió de todo su cuerpo mientras corría con su mayor velocidad. Luego balanceó su pesada espada y alejó a todos los guerreros del dragón de piedra cercanos. Mientras pasaba rápidamente, una vez más sostuvo a la pequeña hada en su pecho. En este momento, un terrorífico remolino de repente se presionó hacia él desde su espalda. Mientras retrocedía, el general del dragón de piedra también lo seguía de cerca. Cuando levantó a la pequeña hada, la pesada espada aterradora del general del dragón de piedra también golpeó violentamente la espalda de Yunche. El Yunche en esta situación actual no podía evadir, y era imposible para él incluso girar completamente su cuerpo. Solo podía sostener firmemente a la pequeña hada con su brazo izquierdo, girar su cuerpo a medias y apretar fuertemente los dientes, llevando toda su fuerza. Su mano derecha que agarraba la pesada espada saludó la pesada espada del general del dragón de piedra.